Saludos a todos los que hoy están junto a nosotros, estudiantes, profesores y familiares, para estar compartiendo saberes de matemática 9º grado. Pues bien, debo explicarles algo. A partir del encuentro de hoy, solo vamos a dedicar 30 minutos, donde vamos a darles orientaciones a ustedes de los conocimientos que deben ir adquiriendo semana a semana, pero que ustedes deben estudiar en casa con su libro de texto y resolver ejercicios para ir fijando los procedimientos de trabajo de la asignatura y así adquirir las habilidades matemáticas. Demos comienzo al encuentro de hoy. Ustedes ya han estado resolviendo ejercicios que le permiten calcular la longitud de los lados de un triángulo, ¿verdad? Pero bien, ¿han pensado ustedes que pueden tener situaciones en las que tengan que hallar longitudes en un triángulo, rectángulo en este caso, de los lados y no tengan suficiente información? ¿Cómo lo harían? Por ejemplo, a unos trabajadores de comunicación se les ha presentado una situación. Tienen que colocar una antena y solo conocen a la distancia en el suelo que deben poner los tensores hasta el extremo superior de la antena. ¿Cómo lo harán? ¿Cómo saber cuál es la distancia de esos tensores? Veamos la situación entonces. Los trabajadores de comunicaciones necesitan saber qué longitud deben tener los tensores que sujetarán a una antena y la longitud de esta, o sea, de la antena, pero solo conocen a qué distancia de la antena en el suelo deben colocar cada tensor y que estos forman un ángulo recto en el extremo superior de la antena. ¿Lo podremos ayudar? ¿Qué les parece? Ya han visto en qué situación se encuentran estos trabajadores. Vamos a representar esta situación en una figura de análisis. Por ejemplo, aquí les aparece la antena. Tienen la distancia de la antena a cada tensor en el suelo. Fíjense que en la parte superior de la antena hay un ángulo de 90 grados. Por tanto, el triángulo que se forma es un triángulo rectángulo. Y en un triángulo rectángulo, sus lados reciben un nombre que ustedes ya han estudiado en grados anteriores. La longitud que ustedes conocen, en este caso dada por los 16 metros y los 9 metros, no es más que la hipotenusa, porque es el lado que se opone al ángulo de 90 grados. Y tenemos que determinar la longitud de un tensor que es un cateto y del otro tensor que también es otro cateto. ¿Cómo lo haremos? ¿Han pensado ustedes en cómo podremos resolver si solo tenemos la distancia de la antena a cada tensor en el suelo? Bien, hoy nos vamos a dedicar a estudiar teoremas que forman un grupo de un teorema fundamental que ustedes conocen. En el encuentro de hoy, el tema será grupos de teoremas de Pitágoras. Seguro que inmediatamente que empezaste a escucharme hablar de hipotenusa y cateto, pensaste en el teorema de Pitágoras. Copiemos entonces el tema de la clase de hoy. Grupo de teoremas de Pitágoras. El primer teorema que forma parte de este grupo de teoremas es el teorema que relaciona a los catetos y que te va a permitir calcular la longitud de los tensores.
Entonces te invito a observar un video donde te explican muy bien en qué consiste este teorema. Veamos. El teorema del cateto dice: en un triángulo rectángulo, el cuadrado de un cateto es igual al producto de la hipotenusa por la proyección de dicho cateto sobre la hipotenusa. Bien, vamos a ir desgranando poco a poco lo que dice el teorema. Nos habla de en un triángulo rectángulo. Solo puedo aplicar el teorema del cateto si tengo un triángulo rectángulo. Vemos que el ángulo recto lo hemos puesto aquí arriba. ¿Por qué? Pues porque vamos a considerar las proyecciones sobre la hipotenusa. Entonces es más cómodo dibujarlo así. Recordad, vamos a poner la hipotenusa como base. Es un triángulo rectángulo, entonces tenemos catetos B y C, hipotenusa es A. Nos habla de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Pues bien, ¿qué es eso? Si yo coloco así el triángulo, al trazar la altura sobre la hipotenusa, recordamos que la altura siempre forma un ángulo recto con la base, obtenemos dos segmentos. Vemos que la hipotenusa se ha dividido en dos segmentos, el segmento M y el segmento N. Pues bien, M es la proyección del cateto B sobre la hipotenusa, es decir, este segmento que queda aquí debajo de ese cateto al trazar la altura. Y N es la proyección del cateto C sobre la hipotenusa, ¿vale? Así que la hipotenusa, al trazar la altura, queda dividida en dos segmentos. Proyección de este cateto sobre la hipotenusa y N es la proyección del cateto C sobre la hipotenusa. Vale, pues ahora que sabemos eso, lo volvemos a leer. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de un cateto, bien, si consideramos el cateto B, porque tenemos dos catetos, podemos considerar cada uno de ellos, pues el cuadrado de un cateto B es igual al producto de la hipotenusa, que le hemos llamado A, por la proyección de dicho cateto sobre la hipotenusa por M. Así que B cuadrado es igual a A por M. Lo mismo podemos hacer con el otro cateto, es decir, lo mismo, pero lo pongo también por si es más aclaratorio. Volvemos a leerlo. En un triángulo rectángulo, si consideramos el cateto C, el cuadrado de un cateto es igual al producto de la hipotenusa por la proyección de dicho cateto sobre la hipotenusa. Es decir, C al cuadrado es igual a A por N. El teorema de los catetos. Este plantea que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de cada cateto es igual al producto de la hipotenusa por la longitud del segmento de la hipotenusa correspondiente al cateto. Esto te aparece en el segundo recuadro de la página 108 de tu libro de texto. Anota solo en qué página te aparece. Recuerda que en los encuentros que vamos a estar realizando a partir de ahora, debes estar anotando para estudiar con tu libro de texto todo lo que le corresponde al conocimiento que vas a ir adquiriendo. ¿Cómo expresar este teorema? Fíjate que ya te aparecen las ecuaciones que en tu video pudiste tener en cuenta para calcular la longitud de los catetos. Pero bien, si tienes el triángulo rectángulo y conoces además que se ha trazado la altura relativa a la hipotenusa y ella determina segmentos sobre el lado, o sea, sobre la hipotenusa. La altura va a determinar segmentos sobre la hipotenusa. Nosotros le llamamos a estos segmentos segmento P y Q. Observa que en tu figura te han estado apareciendo cómo se nombran los catetos, que son A y B, y la hipotenusa C. No lo he estado comentando porque lo conoces ya desde grados anteriores. Pero bien, observa que el cateto B se puede calcular por la expresión B al cuadrado igual a C por Q. C es la hipotenusa y Q
es el segmento que le corresponde a ese cateto que lo determina la altura sobre la hipotenusa. De igual manera, para calcular el cateto A, tienes la expresión A al cuadrado es igual a C por P. C, la hipotenusa, y P, el segmento que determina la altura sobre la hipotenusa que le corresponde al cateto A. Esto lo tienes en tu libro de texto. Por tanto, no debes estar ahora tratando de trazar la figura. Simplemente oriéntate con tu libro de texto cuáles son las expresiones y qué debes calcular. Recuerda que estamos hablando del teorema de los catetos. Y si hablamos de catetos, es en un triángulo rectángulo. Continuemos entonces. Vamos a analizar en este caso el ejercicio inicial, el de los trabajadores de comunicación. Y vamos a calcular el valor de los catetos, teniendo en cuenta lo que ya anteriormente habíamos comentado. Vamos entonces a calcular el valor de los dos catetos. Pero en este caso, conoces quién es el valor de Q y quién es el valor de P. Y si vas a calcular el valor de C, C, que es la hipotenusa, es la adición de los dos segmentos que determina la altura. Luego, puedes rápidamente calcular uno de los catetos, determinando el valor de C, como acabamos de explicar, adicionando las longitudes de los segmentos correspondientes a cada cateto determinado por la altura, luego sustituyendo en la expresión del cálculo de uno de los catetos, resolvemos la multiplicación y para terminar vamos a hallar la raíz cuadrada de 225 y en este caso nos da 15. Luego el valor del primer cateto es 15. El primer tensor va a tener una longitud de 15 metros. De igual manera lo puedes hacer para el segundo tensor. No te preocupes porque en tu libro hay un ejercicio muy similar hasta con los mismos valores. Luego podrás estar comprobándolo cuando estudies con tu libro. En la página 109. Verifica bien, esto lo vas a estar viendo en la página 109. Continuamos calculando el segundo cateto. De igual manera, ya conoces el valor de C, lo sustituyes el valor de P, efectúas la multiplicación, luego hallas la raíz de 400, que fue el valor metros cuadrados que nos dio, para obtener que el valor de este cateto es 20 metros. Ya tienes el valor de cada uno de los catetos. Esto también lo tienes en la misma página que te habíamos hecho referencia anteriormente. Ahora debes estar buscando cómo calcular la altura de la antena. Bien, ¿cómo lo haremos? ¿Conoces cómo relacionar el valor de la altura con los valores conocidos de P y Q? No, ¿verdad? Pues precisamente vamos a presentar un nuevo teorema. El teorema que se refiere a la altura relativa a la hipotenusa. Teorema de las alturas, que forma parte del grupo de teoremas de Pitágoras. En este caso, remitimos a la figura, la altura. Pero la altura será igual a P por Q. Observa bien, altura al cuadrado es igual a la multiplicación del valor de los segmentos que ésta determina sobre la hipotenusa. Esto es lo que plantea el teorema de las alturas. Anota rápidamente la expresión que te va a permitir calcular esta altura.
Para calcular la altura, en este caso, nos remitimos al teorema, que solo debes escribir, que es el primer recuadro de la página 108 de tu libro de texto. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la altura relativa a la hipotenusa es igual al producto de las longitudes de los segmentos que la altura determina sobre la hipotenusa. Vamos a aplicar este teorema para calcular la altura de la antena del ejercicio inicial. Simplemente utilizamos la expresión de altura al cuadrado es igual a P por Q, sustituimos los valores de P y de Q, efectuamos la multiplicación y obtenemos 144 metros cuadrados. Pero como la altura en su expresión está elevada al cuadrado, para determinar su valor debemos hallarle la raíz. Y la raíz de 144 metros cuadrados es 12 metros. Ese es el valor que tiene la altura en este caso, o sea, la altura de la antena que van a instalar los trabajadores de comunicaciones del ejercicio inicial. Tienes un tiempo para que puedas anotar lo más necesario que hoy te aparece en esta diapositiva. Ya hemos estado trabajando dos teoremas que forman parte del grupo de teoremas de Pitágoras. El relativo a los catetos y el que tiene que ver con la altura relativa a la hipotenusa. Pero bien, si el tema se llama grupo de teoremas de Pitágoras, ¿qué teorema nos falta? Sí, el teorema de Pitágoras, que ustedes conocen desde grados anteriores. Para recordar en qué consiste y qué procedimiento se utiliza para calcular el valor de la hipotenusa o de los catetos, te invito entonces a observar el siguiente video. Hoy trabajaremos con el teorema de Pitágoras. ¿Alguno de ustedes sabe quién fue Pitágoras? Pitágoras fue un filósofo griego que nació alrededor del año 600 a.C., que vivió en el sur de Italia la mayor parte de su vida. Y además fue el primero en probar una relación que se cumple en todos los triángulos rectángulos. Muy bien, Natalia, es cierto. Un triángulo es rectángulo cuando uno de sus ángulos interiores es de 90 grados. Por lo tanto, los otros dos ángulos serán menores a 90 grados y sumarán 90 grados. Esto es porque en todo triángulo la suma de los ángulos interiores es de 180 grados. ¿Tienen nombres los lados? En un triángulo rectángulo, el lado mayor se llama hipotenusa y los lados adyacentes al ángulo recto se llaman catetos. Bien, Matías, en el teorema de Pitágoras se relacionan estos lados. ¿Alguien recuerda qué dice? Dice que en todo triángulo rectángulo se cumple que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Exacto, Michael. Veamos cómo lo podemos demostrar. Aquí hay dos cuadrados iguales cuyos lados miden B más C. En los dos cuadrados están ubicados cuatro triángulos rectángulos, cuya hipotenusa mide A y sus catetos son B y C. ¿Qué pueden observar? En el primer cuadrado queda sin rayar un cuadrado del lado A, cuya superficie es A cuadrado. En el segundo de los cuadrados quedan sin rayar un cuadrado del lado B. Bien, chicos, pero también hay otro cuadrado del lado C. Por lo tanto, la superficie sin rayar es B al cuadrado más C al cuadrado. Como los cuadrados que dibujamos al principio son iguales, las zonas sin rayar en ambos tienen la misma superficie, ya que en ambos hemos colocado los mismos triángulos rectángulos. En el primero la superficie del cuadrado es A cuadrado y en el segundo B cuadrado más C cuadrado. Entonces comprobamos que A cuadrado igual B cuadrado más C cuadrado. Bien, Michael. También podemos hacer otra verificación del teorema de Pitágoras que podemos realizar construyendo cuadrados sobre los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo y verificamos la relación que se da entre las áreas de los mismos.
Ahora veamos algunas aplicaciones de la relación. Por ejemplo, si en un triángulo rectángulo conocemos las medidas de sus catetos, podemos calcular la medida de la hipotenusa. Calculemos la medida de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 9 y 12 centímetros respectivamente. Podemos plantear entonces y reemplazar por los datos que conocemos. Luego vamos resolviendo y obtenemos la medida del lado A, despejándola como se ve en la pizarra. Por lo tanto, la hipotenusa mide 15 centímetros. Muy bien, esto quiere decir que conociendo dos de las medidas de los lados de un triángulo, podemos hallar la restante aplicando el teorema de Pitágoras. Ahora tengo todo muy claro, pero sigo sin entender para qué me sirve. Aunque no lo creas, lo puedes usar en situaciones cotidianas. Matías, mira este problema. Un señor tiene que colocar una lámpara en un aplique que se encuentra colocado a 6 metros de altura sobre una pared y debe colocar una escalera para esto, por lo menos a 1,5 metros de distancia de la pared. ¿Qué longitud debe tener la escalera? En principio es conveniente realizar una figura de análisis que nos permita representarnos la situación y además poder indicar en la misma los datos del problema. Nos queda esta figura. Mira, se ve un triángulo rectángulo y la hipotenusa, que es la longitud de la escalera. Es la medida desconocida. Pongámosle la letra H a la altura de la escalera y planteemos la ecuación. Y la resolvemos. Por lo tanto, con una escalera de 6 metros por lo menos, el señor podrá cambiar la lámpara del aplique de la pared. Estoy segura que inmediatamente que comenzó a rodar el video, te percataste de qué teorema estamos hablando. En tu libro de texto, en la página 108, te aparece este teorema, que plantea que en todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. Solo anota copiar después en casa el tercer recuadro de la página 108. Ya estás en condiciones de copiar los ejercicios que debes resolver durante la semana utilizando tu libro de texto. Veamos cuáles son los ejercicios. Libro de texto, por supuesto, el que hoy utilizas en clase. Ejercicio 1 de la página 114. En él tienes una primera orden en el que vas a clasificar en verdadera o falsa las proposiciones y una segunda en la que vas a seleccionar la respuesta correcta. Solo anota en tu libreta ejercicio 1 de la página 114. También vas a estar resolviendo el ejercicio 2 de la página 115, donde debes plantear las ecuaciones dada una figura aplicando el grupo de teoremas de Pitágoras que hoy has estado estudiando. Y los ejercicios del 5 al 9, también de la página 115, donde vas a calcular longitudes de segmento, por supuesto, aplicando los teoremas estudiados en el encuentro de hoy. Anota qué ejercicios debes trabajar. Para terminar el encuentro de hoy, los voy a invitar a observar un video de curiosidades sobre Pitágoras. ¿Saben ustedes que es posible demostrar el teorema de Pitágoras utilizando las fichas del juego de dominó? Y también se puede hacer con agua, con el volumen de unas piezas. Pues me voy despidiendo de ustedes, pero antes les recuerdo cumplir con las medidas higiénicas, lavarse las manos y evitar salir de casa para no contagiarnos con el COVID.
Los dejo entonces con el video. Hasta un próximo encuentro.